La gran pausa desde el título ya nos invita a una pausa, implica no solo pararse, sino pararse y reflexionar, ¿no? Pensar cómo llegamos a donde llegamos y a lo que hoy tenemos, ¿no? ¿Qué nos Ujú. sucedió en este camino, José Ramón? Pues lo que sucedió es que era algo que nadie tenía previsto, que no había nadie que pensara, o casi nadie, porque hubo gente que sí lo pensó, pero a nivel de dirigentes, a nivel de gobiernos, a nivel incluso de científicos, hubo mucha gente que básicamente recibieron esto como una bofetada que no esperaban en su vida diaria. Es decir, la gente estaba haciendo su vida normal y de repente de una noche a una mañana les dicen que se tienen que encerrar en sus casas porque hay algo muy pequeñito que no se ve, que ni se sabe dónde está, que tiene 900 veces menos tamaño que un cabello humano y que les puede matar. Y entonces, pues a partir de ahí viene todo lo demás. Consecuencia de un deterioro, de una desatención a los sistemas de salud, a los sistemas sanitarios. Efectivamente, y yo creo que una de las cosas para mí más terribles es que cuando pasó la crisis del 2008, a partir de la caída de Lehman Brothers, que el mundo, digamos, se sacudió en el punto de vista financiero, una de las cosas que muchos países no entendieron es que había, desde mi punto de vista, tres cosas que son intocables a la hora de hacer recortes. Uno es la salud, todo lo que son gastos en salud, sanidad, etcétera, recursos sanitarios. Otro es la educación y otro es la investigación. Es decir, son tres pilares básicos que jamás pueden ser recortados. ¿Por qué? Porque el recortar eso implica toda una cadena de despropósitos, como hemos tenido la oportunidad de vivir aquí con esa situación. Es decir, que en pleno siglo XXI nos hayamos encontrado que no había respiradores suficientes para atender la gigantesca demanda de las unidades de vigilancia intensiva, que no había tapabocas suficientes para la población, que nos encontramos y aún estamos en desabastecimiento de guantes. Es decir, son cosas que dices, vamos a ver, no es posible que hayamos enviado hombres a la luna desde el año 1969 y que a día de hoy volvamos a tener situaciones dramáticas que se vivieron en la época de la guerra y la posguerra. Una de las cosas que quisimos reflejar en el libro, y por eso me gustó tanto el título que le eligieron, el de la gran pausa, y me gustó mucho más el subtítulo todavía. O sea, porque la gramática es una manera de entender el lenguaje y aquí, o de explicar el lenguaje, y aquí realmente estamos intentando 13 personas con 13 perfiles diferentes y con 13 planteamientos distintos, de alguna manera sí que coincidimos de una forma más o menos equivalente en visiones de qué es lo que pasó, qué es lo que creemos que no debe volver a pasar y cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo y que sufrimos durante muchos años. Porque, por ejemplo, a mí me impacta mucho, y eso es un tema mundial, es el caso de los ancianos. Es decir, las poblaciones vulnerables de ancianos. O sea, esa gente, gracias a los cuales nosotros vivimos como vivimos, porque ellos con su esfuerzo lo consiguieron, pues se han muerto sin poder tener una despedida digna. Grandes problemas con la educación, el hecho de que los niños, muchos niños, gracias a la brecha digital, pues se han quedado sin poder ir a clase, sin poder tener acceso a medios digitales porque no tenían no solo ordenador, ni siquiera conexión a Internet. De hecho, nosotros hemos promovido a partir de esta situación con la Unión Europea un manifiesto para que la UNESCO, UNICEF y otras agencias declaren como derecho universal y bien protegido el acceso a Internet para todo el mundo. Es decir, que no se pueda comerciar con ese derecho. Porque en el mundo en el que estamos es un mundo global y la única forma de conseguir que la educación, que la salud, incluso que la telemedicina llegue a los lugares más recónditos del mundo es que todo el mundo pueda llegar a tener acceso a esos medios. Y yo creo que en este momento ese es uno de los esfuerzos que vamos a pedirle a la sociedad global y sobre todo a los gobernantes, que básicamente a veces invierten en cosas que uno a priori pues discrepa seriamente sobre la necesidad de esa inversión. En México, concretamente, un confinamiento tan largo, un parón económico tan largo como el que han tenido, por ejemplo, ustedes en España o en Francia,
es prácticamente por las condiciones del país que usted conoce bien, es prácticamente inconseguible. Sí, 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 lo es, sin duda, y es parte del problema. De hecho, ayer en un webinar que celebramos, uno de los ponentes decía justamente eso. Y claro, planteaba, cuando hay que plantearse la ética de morirse de hambre o morirse de coronavirus, tenemos un problema. Y cuando además algunos dirigentes internacionales han dicho directamente, bueno, pues vamos a esperar hasta que un porcentaje amplio de la población esté inmunizado, aunque eso nos cueste cientos de miles de vidas. Claro, a mí como médico, también como ser humano y como alguien que le interesa el humanismo, me revuelve las entrañas. Es decir, o sea, yo entiendo perfectamente que la economía tiene que seguir funcionando y tiene que seguir funcionando para que básicamente la gente tenga medios de subsistencia, pero también entiendo que hay que buscar la manera de proteger sobre todo a los más vulnerables, porque también sabemos que este virus tiene una predominancia muy concreta en poblaciones vulnerables ancianas. El que sale no es el que más riesgo corre, porque por edad y por condiciones no está en una situación de riesgo. Lo que sí hay que educar a la población es que hay una serie de medidas que son las que de alguna forma van a ayudar a que se mitigue ese riesgo. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el del queso gruyère. Es decir, cada medida de las que estamos implementando es como una loncha de queso gruyère. El queso gruyère tiene agujeritos. Entonces, pero los agujeros son totalmente asimétricos. Si usted pone la primera loncha, que es la mascarilla, el tapabocas, el cubrebocas, bien, uno. O una segunda loncha, que es lavarse las manos. Ya tiene huecos que ya no se van a juntar y por tanto no hay dificultades para que entren. Hay un tercero que es la distancia social. Ya tenemos otra loncha más que... Entonces, cuando tenemos todo eso junto, evidentemente dificultamos el que el virus se mueva. Entonces, la gente que tiene que salir, lo que probablemente los gobiernos tienen que insistir mucho es en que esa gente que no le queda más remedio que salir, porque tienen que trabajar, pues tienen que tener el máximo de precauciones hasta que no tengamos una vacuna, y yo creo que tardaremos en tenerla al menos 18 meses, porque la lógica dice que hay plazos que no se pueden acortar, porque si no tenemos riesgos de que el efecto dañino de la potencial vacuna sea peor que el virus, cuando tengamos la vacuna probablemente las cosas cambiarán y será algo con lo que conviviremos, pero estaremos protegidos al menos anualmente, esperemos, al menos lo que pasa con la gripe. Pero claro, el problema fundamental aquí es que mientras no se mantengan esas normas básicas de etiqueta social que tienen que cambiar, tenemos un problema. Y entonces yo diría, no tanto el encierro de poblaciones, salvo las vulnerables, que sí deberían ser confinadas, pero básicamente para su protección, y el Estado debía ocuparse de ellas, sin ninguna duda, porque ya no tienen forma de ocuparse por sí mismos, pero luego todos aquellos que tienen que salir y que tienen que producir, pues tendrían que mentalizarse y cambiar el chip. Lo que pasa es que usted sabe y yo sé que nuestras poblaciones, sobre todo los latinos, hispanos, ibéricos y demás, no somos especialmente dados a seguir reglas. Es decir, si esto estuviéramos hablando con un japonés, el japonés le diría que sí con la cabeza y ya sigue así hasta que le hagan cambiar. Pero nosotros no somos así. Entonces, el hecho de la sangre caliente y de la emoción a flor de piel hace que sea muy complicado. Algo tan simple como eso, porque el virus tiene una característica que lo hace vulnerable, que es una capa, digamos, de grasa alrededor, que básicamente es soluble al jabón. Entonces, es decir, cuando usamos jabón, básicamente matamos esa cápsula y por tanto el virus es inactivo. Piensa además que los virus, y eso para la gente que nos escuche, que no lo sepa, el virus no es en sí una célula viva. El virus necesita siempre algo para reproducirse, no puede por sí mismo, es un ente. Entonces, con lo cual, si el agua y jabón ayuda a eliminarlo, pues usemos agua y jabón con mucha frecuencia. De hecho, yo creo que he insistido más, y he sido durante casi 30 años profesor de educación para la salud en la universidad. Y yo creo que he insistido, nunca he insistido tanto como en estos últimos tiempos en la higiene de las manos, mucho más que en ninguna otra cosa, mucho más que el uso de guantes. Eso y las máscaras, pero sobre todo porque lo que es el cubrebocas, lo que permite fundamentalmente es evitar contagiar a otros, porque sobre todo fundamentalmente porque uno cuando habla emite
miles de partículas de saliva, las llamadas gotitas de Flügge, que son las que hace que van cargadas de virus cuando uno tiene virus. Cuando no tiene nada, pues van cargadas de agua y se acabó. Pero el problema está en que cuando tienes virus, ahí van. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ese es uno de los temas que nosotros hemos querido insistir más también en el libro, ¿no? Aquí ha habido además dos problemas muy serios que tienen relación con eso que le estoy contando. Uno, y supongo que en México habrá pasado algo parecido. Uno es el hecho de que mucha gente ha dejado de ir a los hospitales a pesar de tener enfermedades graves porque tenían miedo de contagiarse. Y por primera vez se han visto casos de gente que ha muerto de infarto por rotura cardíaca, que eso significa un infarto tan masivo que el corazón se rompe, pero que es muy raro verlo, pues ahora aquí los cardiólogos dicen que hemos visto casos de gente que se ha muerto por no ir al hospital con un infarto. Hemorragias cerebrovasculares iguales. Y luego hay un problema que ayer lo discutimos en el webinar, que también me parece increíble, pero es una realidad. Vamos a tener un repunte de enfermedades infecciosas que estaban controladas, polio, sarampión, parotiritis, porque hay muchos niños que no se han vacunado durante estos meses. Y entonces, si los gobiernos de todos lados no insisten a los padres que tienen que regularizar las vacunas de sus hijos, que estos meses no han sido hechas, nos vamos a encontrar con que además del COVID vamos a tener un montón de enfermedades que creíamos que ya no veríamos nada más que en zonas muy puntuales. Y eso es un problema muy serio que probablemente vamos a tener en los próximos años, diría yo. Yo espero que sí, de hecho espero que consigamos que el mundo aprenda algo, aunque la memoria que tenemos habitualmente los seres humanos es muy corta y por tanto nos olvidamos una vez que la situación pasa del drama que hemos vivido. Pero claro, cuando uno piensa en los casi medio millón de fallecidos que tenemos por ahí en diferentes lugares del mundo, al final dice, Dios, espero que toda esa gente no haya muerto en vano y que los que tienen que tomar decisiones lo recuerden y sobre todo que estemos preparados para las que vendrán, porque no le quepa ninguna duda que tendremos más. Es decir, va a haber más pandemia. ¿Por qué? Porque va a haber más virus. Además, hay algunas cosas que además tienen que ver con el cambio climático. Es decir, por ejemplo, el permafrost, todo lo que es digamos, la zona de la tundra ártica que estaba congelada, con el calentamiento global se está descongelando y, por ejemplo, ya han aparecido algunos virus que estaban absolutamente inexistentes en los catálogos. Es decir, igual que eso tenemos situaciones muy peculiares. Por ejemplo, los mosquitos están empezando a infectar con enfermedades que en algunas zonas no se conocían, le hace malaria, dengue, zika o chikungunya, en sitios del mundo que nunca hubo, por ejemplo Nepal. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Entonces los mosquitos están subiendo en sitios que ya antes no habían porque había mucho frío, pues ahora ya hay mosquitos y por tanto hay patologías. Entonces todo esto es una cadena de cosas que yo creo honestamente que los gobiernos de todo el mundo tendrán que ponerle algún tipo de freno. Y luego otra es que la Organización Mundial de la Salud, esa a la que Trump tanto denosta, es absolutamente imprescindible y necesaria ahora mismo, pero con cambios importantes en su manera de funcionar y sobre todo, y yo creo, y eso es inviable porque los gobiernos no van a querer, pero yo creo que debería tener incluso capacidad ejecutiva. Igual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues puede decidir sancionar a un país. La Organización Mundial de la Salud, siendo una agencia de Naciones Unidas, solo puede recomendar. Y claro, con recomendaciones no vamos a ningún lado, porque primero que nada tienen unos medios paupérrimos. De hecho, cuando Trump decidió cortarle la asignación que daban, Bill Gates tuvo que salir al rescate. ¿Por qué? Porque él decía, en este momento es cuando nosotros no podemos dejar abandonada a la única agencia mundial que tiene un cierto capacidad de control de lo que pasa por el mundo, porque básicamente tiene una visión muy panorámica. Muy atinado que dediquen un capítulo a los medios, porque también ha circulado mucha fake news, infodemia, le decimos en México, a todo este fenómeno de demasiada información, alguna falsa, otra verdadera, pero bueno, ese es otro virus, ¿no? El virus de la información y de la infodemia. Sí, sí. De hecho, la persona que escribió ese capítulo es un veterano periodista, que es Manuel Murillo, que además es una persona que tiene una especial sensibilidad por ese tipo de temas. Y cuando estábamos hablando y planificando un poco su contribución al libro, yo le dije,
habla de ese tema, porque yo creo que parte del gran problema que tenemos es que la gente sigue creyendo a pies y juntillas lo que dice la web, lo que te mandan por WhatsApp. Es decir, nadie se cuestiona nada. Yo, por ejemplo, he acostumbrado a mi círculo más cercano, cuando me hacen algún envío por WhatsApp de alguna de estas cosas, automáticamente voy a buscar la fuente y cuando es una fake, que es casi siempre, cojo la fuente original y la envío. Digo, mentira, esto es la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque además me niego a hacer una simple cadena de reenvíos de cosas que evidentemente ya me sorprenden y me llaman la atención y por tanto lo que hago es cuestionármelas y bueno, y al final descubres que si esa cadena no se corta en algún sitio, sigue multiplicándose la cantidad ingente de personas que se creen a pies juntillas lo que ahí se dice. Entonces, por eso yo insistí mucho y creo que Manuel dio con la clave. Además, él lo hace un poco desde un poco pensando en el contrato social de Rousseau y la Revolución Francesa y sigue un hilo argumental que creo que está muy bien conseguido al respecto de todo ese planteamiento y sobre todo al final cuando la respuesta final es, oigan, cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que se cree, porque eso al final es un virus igual de peligroso que el otro porque la desinformación es además un arma que muchos gobiernos están utilizando. La nueva normalidad llegó para quedarse, será transitoria y aquí incluyo las restricciones de libertades, el home office, la educación en línea, las medidas sanitarias, todo lo que implica esta nueva normalidad. Esa es una pregunta interesante y amplia, porque yo creo que algunas cosas llegaron para quedarse, otras espero que se vayan. Es decir, el home office, creo que alguna gente han descubierto las ventajas y virtudes y los inconvenientes que también los tiene del teletrabajo. O sea, yo estoy trabajando más ahora que hace muchos años de mi vida, porque no tengo ni sábados ni domingos y estoy 12 horas diarias delante de la máquina esta infernal. Pero bueno, al final también es verdad que me ha permitido ser capaz de hacer cosas que a lo mejor con mi ritmo de vida en que viajaba continuamente y demás, pues no podía hacer. Ahora llevo 70 días encerrado en mi casa y he sido capaz de producir un montón de material y un montón de cosas. Y bueno, esa es una parte de ventaja. La parte de la teleeducación, yo creo que ofrece ventajas. No podemos evitar que la gente vuelva a los campus universitarios, a las escuelas, porque los niños y los adolescentes necesitan relacionarse con otros. Ya de por sí teníamos problemas que estaban enganchados a las maquinitas y no se relacionaban nada más que a través de redes sociales, con lo cual si encima le damos esta excusa, podemos tener una generación absolutamente de extraterrestres que cuando venga otro ser humano por la calle dirán que es eso que está ahí, que no lo han visto nunca, ¿no? Entonces yo espero que eso se medio normalice. Repito que muchas de esas normalizaciones vendrán con la vacuna, es decir, en el momento que tengamos vacuna, las historias serán diferentes. Y por eso sí que soy optimista. O sea, una vez que podamos tener bajo control al virus, yo supongo que la vida volverá a ser normal. No tendremos que seguir utilizando el resto de nuestra vida cosas, pero sí que hay otras cosas que creo que es una buena enseñanza. Es decir, el que la gente se lave las manos en cualquier circunstancia siempre será bueno. O sea, a lo mejor no hace falta usar los cubrebocas todo el tiempo, pero desde luego que se laven las manos siempre será bueno. Que se eviten determinado tipo de grandes, digamos, aglomeraciones de masa donde puede pasar de todo. Pues a lo mejor eso hay que replanteárselo. Ya no digo que sea lo de los teatros al 30%, porque los pobres personas de la cultura morirían de hambre y desde luego creo que eso hay que luchar para evitarlo. Pero yo creo que hay cosas de etiqueta social que probablemente van a tener que cambiar.